Señores, hablaremos de los celos de Nicolás III de Ferrara. La dinastía de que había comenzado allá por el siglo XI, era famosa por muchas cosas, pero una de ellas eran los asesinatos que solían cometerse en esa corte en Ferrara. A cada rato hacían sonar a uno, para decirlo de una vez. Ya sabemos cómo era el asunto en Italia medieval, con las familias que dominaban las ciudades, los d'Este en Ferrara, los Sforza en Milán, los Gonzaga en Mantova y todo por el estilo, los Medici en Florencia. Bueno. Vamos a contar una historia trágica de la familia d'Este que tuvo lugar en Ferrara en el siglo XV. El marqués Alberto de Ferrara murió en 1393. Su hijo Nicolò, que era menor de edad, aunque no dice cuándo era menor de edad, supone que en algún momento lo habrá sido, asumió el poder 9 años después de la muerte de Alberto. Para poder gobernar tranquilo, este muchacho Nicolò dispuso que mataran a todos los regentes que habían administrado y conservado sus dominios durante su minoridad, y para una mayor pulcritud administrativa. Cuentan que Nicolò era un hombre disoluto. Las crónicas le atribuyeron no menos de 800 amantes, una detrás de la otra. Para guardar las formas, no sé cuáles, se casó en el año 1396 con Gigliola da Carrara. No sé qué forma se puede guardar teniendo unos 800 amantes y casándose con Gigliola da Carrara. La esposa resultó ser estéril y aunque no la repudió, no le volvió a dar bolilla. Por la relación de Nicolò con sus amantes, se llegó a decir que todos los niños que jugaban en la ribera del Po eran sus hijos. Y esto le valió el título algo irónico de El Padre de la Patria. Ahora bien, durante 18 años, la hermosa Stella de Tolomei fue la favorita oficial de Nicolò y le dio 3 hijos. Quiero decir que... Sí, los concibió, ¿no? Claro. Sí. Hugo, pero sin H, Leonello y Borso. Por consejo de Stella, Nicolò partió un día a Tierra Santa. Le dijo, che, ¿por qué no te vas a Tierra Santa? Y él fue. En realidad convenía que hiciera esta peregrinación para limpiar un poco su imagen. Y calculo que entre el casamiento con Gigliola da Carrara y una peregrinación a Tierra Santa, ya prácticamente estaba a punto de ser mencionado como empleado del mes. Cuentan que en esa expedición, Nicolò se pasaba las noches rezando acostado en el suelo y con los brazos en cruz para emular de algún modo, de un modo patético, los padecimientos del Cristo, que precisamente no estaba acostado con los brazos en cruz. No dice aquí que había abajo, si estaba boca arriba o boca abajo. Nicolò. Más tarde, para garantizar esta purificación, se propuso hacer una novena. Hay que llegar hasta ahí, ¿eh? Después de tener 800 amantes, al pie del monte Saint-Michel, para lo cual tuvo que atravesar Francia, que, entre paréntesis, estaba asolada por la Guerra de los 100 años. Una novena, como saben ustedes, no es la que viene después de la octava, sino un acto de devoción en el que alguien se entrega por 9 días, pero a oraciones, misas, abstinencia, rosarios, y todas esas cosas. En 1406 murió Gigliola da Carrara, la esposa estéril de Nicolò. En ese momento todos los ciudadanos de Ferrara esperaban que el duque se casara con la favorita, o sea, con Stella. Pero no fue así. Nicolò se casó con otra, la hermosa Parisina Malatesta. No es que había nacido en París, se llamaba así, Parisina. Para mí se debe llamar Parigina. Parisina, sí.
Malatesta. Y este casamiento desató un lío tremendo. Sucedió lo siguiente. Hugo, el primogénito que Stella de Tolomei había tenido con Nicolò, esperaba naturalmente que el gobernador se casara con Stella para convertirse él en el sucesor, imagínese. Pero como no se produjo este casorio, Hugo se enfureció. Dijo, ¿no? Además no podía soportar que su madre, que había sido desplazada por Parisina Malatesta, sufriera el desprecio y la burla de la población. Le decían todos. Los sentimientos de Hugo contra Parisina fueron encaminándose al galope hacia el odio. Parisina, la nueva mujer del gobernante, preocupada, tuvo la idea de granjearse la amistad de Hugo. Sabía que el muchacho era músico y nada más. Eso es todo lo que tengo que decir. Nicolò III, feliz al ver mejorar las relaciones entre su mujer y su hijo, le pidió a Hugo, su hijo, que la tratara bien a Parisina y que la acompañara en otra peregrinación que Parisina iba a hacer a Nuestra Señora de Loreto, que es mucho más fácil que Tierra Santa. Sí. Hugo aceptó el pedido, pero ya había tramado una venganza. ¿Y en qué consistía esa venganza? En seducir a la esposa de su padre. Hugo era muy belio. Bueno. Y naturalmente era codiciado por muchas jóvenes de Ferrara. Cuentan que en cada etapa de la peregrinación se armaban unos bailongos muy poco piadosos. Y cuentan también que Hugo aprovechaba estas juergas para acercarse a Parisina. Parece que bailaban juntos, se pasaban largas jornadas atentos a la lectura de la comedia. Como Paolo y Francesca. Dicen las crónicas. Después de haberse evitado durante largo tiempo, ahora los dos jóvenes se buscaban en todo momento. Tanto de día como de noche se buscaban. Hugo consiguió seducir a Parisina, digo para... sí, abreviar, ¿no? Está bien. Y al regreso de la peregrinación ya eran amantes. Solo se habían enterado algunas damas de compañía de Parisina que mantenían en secreto, naturalmente, este rollo, qué sé yo, ¿no? Pero parece que aquel amor prohibido causaba en Parisina un cierto mal humor, especialmente cuando no se verificaba, ¿no? Entonces las damas de compañía, cada noche que Hugo no venía, tenían que aguantarla a ella, ¿sabes? Y se ponía de mal humor Parisina y las maltrataba. Una de ellas, una dama de compañía, profundamente humillada por una crisis durante la cual Parisina la castigó, ¿qué hizo? Reveló el engaño. Nicolò d'Este, ¿de cuál? De este modo. Al principio no creyó, pero después dudó y decidió espiar a su esposa a través de un agujero. Ajá. El agujero de este que había hecho en el suelo de su aposento, que estaba justo sobre la habitación de Parisina. Eso es lo que se llama una arquitectura narrativa. Totalmente. Y acá dice, estaba justo sobre la cama de Parisina, o sea, ni siquiera sobre la habitación, un agujero justo... para las goteras, ¿no? Pero bueno. Es como en el centro de Jerusalén. Bien. Y empezó a espiar por el agujero. ¿Y? Por ahí. Vio que algo le oscurecía la visión. Hijo de tigre. Fue testigo de esta traición doble, si se quiere. Traicionó a su mujer y su hijo. Fulería. Entonces salió corriendo hacia la habitación de abajo del encuentro e interrumpió dicho encuentro, ayudado por la guardia. Sí. Que habrá bajado por el agujero directamente. Y sí. Ahora fue un cuartel de bomberos. Claro. Alto. De eso te quería hablar.
hizo encerrar a su esposa en una torre que hoy se conoce como de la Marquesa, y a su hijo en la Torre de los Leones del Palacio de Ferrara. Sin hacer caso a los pedidos de piedad que le formulaban algunos magistrados de la corte, ordenó que Hugo y Parisina fueran decapitados. Esa orden se cumplió. Parisina fue obligada a presenciar cómo ejecutaban a Hugo. En cambio, Hugo no. Al momento de morir, tenían 20 años. Digamos, para terminar, que el odio y también el dolor de Nicolò d'Este fueron de tal magnitud, para no hablar de su maldad, ¿no?, que luego ordenó que fueran ajusticiadas todas las mujeres del marquesado, entonces no era duque, sospechosas de adulterio. Es como decir, ejecutar a todas las mujeres de su marquesado. ¿Quién no es sospechoso de adulterio? Por el solo hecho de ser mujer. De ser una persona. Sí, claro. Toda persona es sospechosa de adulterio. José Naroski. Pero en realidad fueron apresadas muchas damas cuya condición de supuesta adúltera estaba relacionada con el propio Nicolò. Las había ayudado a incurrir en ese desagradable vicio. Y entonces, angustiado por el castigo que recayó sobre sus antiguas amantes, el gobernante de Ferrara, es decir, Nicolò, estoy hablando de Nicolò, estoy hablando de decidió revocar esta orden, o revocar, por suerte. Nicolò d'Este murió en el año 1441 y se lo merecía. La historia del ultraje que padeció y de las muertes que decretó después fueron tomadas por Lord Byron, quien estuvo, creo que ayer mismo, en este programa, para escribir una obra que se tituló justamente Parisina, ¿no? Esta es la espantosa historia que quería contarles hoy. En este momento una señora acaba de desmayarse. Se descompuso, ¿no? Es retirada por personal por adúltera. Bueno, ¿a quién quiere dedicar, Dorio, este horroroso relato? Realmente yo no me desmayé todavía, pero está en eso. Estoy en eso. Yo creo, Alejandro, que de todas las personas nombradas, ninguna merece la más mínima de nuestras dedicatorias, a lo sumo, digamos, nuestra conmiseración y pena por el destino de sus almas. Salvo una mención lateral que hizo usted. Parece que los muchachos estos, comentábamos justamente la manera de Paolo y Francesca, leían la comedia, y si hay alguien que se tiene merecido un lugar y una dedicatoria, es nuestro querido amigo Dante Alighieri, que además supo hacer de los horrores de Ugolino y de tantos otros, como aquellos capitanes del purgatorio que mencionaba después un hombre de Palermo, supo hacer de tanto horror una obra de tanta belleza y tanta trascendencia que aún hoy la podemos recordar, y que además nos sirve por aquellos versos que dicen: Galeotto fue el libro Equiloscrise, para que cuando queremos levantarnos una mina le invitemos a leer, en vez de andar manoseándola en el cine, por ejemplo. Leamos juntos la comedia, amada mía. Y vamos a ver cómo una cosa lleva a la otra. Sí. Y para todos aquellos que... Ya después de 3 páginas, si no se produjo alguna reacción... Selva oscura ya estamos ahí. Para todos aquellos que desde el poder, como este chico Nicolò y qué sé yo, no precisan hacer ejercicio de él para llevarlo al momento de sus vidas íntimas, porque las vidas íntimas justamente allí deben quedar, ¿no? Íntima se llama, en atención a este pensamiento, el tango que va a cantar para ustedes Carlos Gardel.